Ok, hola, muy buenas noches. Reciban un especial saludo de Sara Vázquez, ingeniera industrial. No sé si puedan confirmarme, si me escuchan bien, de favor. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por confirmarme. Entonces sí me escucho bien, ¿verdad? Muchas gracias. Qué amables. Gracias, gracias, muy amables. Bueno, pues comenzamos. Como les decía, reciban un especial y cordial y sobre todo muy cálido saludo por parte mía, ingeniero industrial Sara Vázquez Godínez, desde México. La verdad que para mí es un honor y es toda una emoción estar aquí con ustedes, con esta comunidad tan bonita que he estado viendo, que es muy linda y muy intelectual, que siempre están buscando aprender más y reforzar estas habilidades técnicas que se suman a su perfil para que posteriormente vayan y se integren al ámbito laboral con muchas más habilidades que sí que sirven, son tendencia y siempre nos abren más puertas. Bueno, pues comenzamos entonces con el curso. Estaba esperando a que se pudieran integrar un poco más de personas. Muchas gracias, les reitero, por estar aquí, por darme la oportunidad de poder compartir este taller con ustedes, este taller introductorio a lo que se va a ver en el curso que UMaker, el equipo de UMaker, les trae en exclusiva para ustedes, un curso que vamos a ver los fundamentos, que son muy importantes para que posteriormente se esté gestionando quizás un curso en donde llevemos aplicaciones del lenguaje R a otras áreas más, de manera más avanzada. Así que, pues bueno, pues nada, vamos a comenzar. Bienvenidos al curso, más bien al taller sobre el lenguaje R. Bien, el taller que UMaker trae para ustedes pues lleva por título Conociendo el mundo de R, enfoque al análisis estadístico usando RStudio. Bien, y en esta ocasión vamos a tener una aplicación al final de la parte teórica de conocer de que tenemos de conocer el mundo de R, vamos a tener una aplicación con este enfoque al análisis estadístico en R for Quality Analytics and Six Sigma for Business Intelligence. Es decir, vamos a aplicarlo al enfoque de Six Sigma, que bueno, estaremos viendo que es una metodología para analizar cómo están las variaciones en términos de calidad de procesos productivos. Bien, bueno, me gustaría comenzar por el contenido que se va a revisar en el curso, con el fin de que, bueno, ustedes puedan certificarse en el conocimiento y manejo de los fundamentos del lenguaje R. Ok, bueno, pues los fundamentos del lenguaje R está dirigido a estudiantes que nunca han usado R, desde sus conceptos básicos, elementales, hasta la definición de funciones y generación de gráfico de análisis de datos estadísticos. El contenido de estudio será de utilidad sin importar el enfoque y uso de R que ustedes tengan en mente darle, o el uso que ustedes tengan previsto darle, ya que pues son conceptos fundamentales los cuales te permiten seguir escalando en el aprendizaje de este lenguaje. Pues como podrán ver, sus aplicaciones van más allá de una sola disciplina, en la ingeniería, por ejemplo, en ciencia de datos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como cuando se está construyendo una casa. No importa qué tan alto llegue nuestra casa, qué lujos tengan en el exterior, si no tiene unos buenos cimientos esta casa, esta se puede caer en cualquier momento. Es por eso que es importante que cuando estamos aprendiendo nuevos conocimientos, adquiramos bien los fundamentos, estos cimientos de esta casa que vamos a llamar el aprendizaje del lenguaje R. Y nos vamos a estar certificando por parte de UMaker. La misión de este curso pues es la de sumar competencias técnicas a los estudiantes para que sean capaces de aplicarlas en otras disciplinas, como ya les estaba comentando. Estas refuerzan sus capacidades. Tales como, por ejemplo, ustedes en Data Science, en Bioestadística, Econometría, Psiconometría, etcétera, en muchas disciplinas. Ya que este entorno de programación pues, y de lenguaje permiten hacer análisis de datos mediante estadística descriptiva, conjunto de conocimientos que juntos con los conocimientos del lenguaje R son útiles para potenciar la toma de decisiones de
aquellas personas que se encuentran liderando un proyecto, una empresa, una investigación, etcétera. Aquí pues les he hecho un tag cloud, que es una nube de palabras. Tiene muchos de los conceptos que vamos a estar aprendiendo y manejando en este curso de Fundamentos del Lenguaje R. ¿De qué vamos a ser capaces al terminar este curso? Bueno, vamos a reconocer las características principales de R, vamos a identificar operaciones, tipos y estructuras de datos, utilizar los tipos y estructuras de datos en operaciones, definir nuestras propias funciones, además de utilizar las que se tienen en la base de R. También vamos a aprender algo que es muy importante y que sin eso no podríamos seguir aprendiendo el lenguaje R, que es la de importar y exportar datos, ya sea de grandes bases de datos públicas o incluso de bases de datos que se tengan en su empresa, en su proyecto, también de archivos de texto que, disculpen, en archivos de hojas de cálculo que nos comparte nuestro propio equipo de trabajo. Podemos datos de estas hojas de cálculo. También vamos a ser capaces de generar y exportar gráficos estadísticos descriptivos. ¿Qué requisitos se deben de tener? Bueno, pues es conocer un poco de los fundamentos también de estadística descriptiva, conceptos básicos, también sobre álgebra lineal, sobre el conocimiento de vectores, matrices, y bueno, estar familiarizado con el uso de las TICs, ¿no? Ya que es completamente online. Pero, pues son requisitos básicos, realmente no se espanten, tampoco se requieren grandes conocimientos, ¿no? Es bastante básico lo que vamos a utilizar, pero importante para darle sentido a este aprendizaje en el lenguaje R. Bueno, RStudio, pues es es decir, es un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo. Su aplicación informática proporciona servicios integrales para facilitar al programador el desarrollo de software. ¿En qué consiste este entorno? Pues bueno, tiene un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas, un depurador o también conocido como debugger. ¿Para qué? Pues con el fin de proporcionar un entorno informático estadístico mediante el dominio del lenguaje de programación R. En otras palabras, permite el análisis estadístico y graficación de datos, así como maquetar modelos y prototipos mediante R. Es decir, debe quedar bien claro que una cosa es el lenguaje R y otra cosa es RStudio. El lenguaje R es aprender todas estas funciones, términos que se deben de tener. Es un lenguaje de programación. ¿En dónde lo vamos a utilizar? Lenguaje R tiene una consola nativa. Sin embargo, para hacer el ambiente más amigable, vamos a utilizar RStudio. Incluso si ustedes no llegaran a manejar otro tipo de lenguaje de programación, no importa, ya que, bueno, este curso está diseñado para que ustedes rápidamente entiendan términos que se utilizan en los lenguajes de programación, así que tampoco se espanten si es que ustedes no manejan algún otro lenguaje de programación, no es requisito, aquí nos vamos a familiarizar con todo esto de ejecutar, manejar una consola, scripts, un entorno de programación, etc. Bien, ¿quién usa R? Bueno, investigadores científicos, científicos de datos, profesores, estudiantes, analistas financieros, ingenieros, actuarios, economistas. Todo aquel que desea el uso de estadística, todos aquellos que utilizan la estadística para analizar bancos de datos enormes, utilizan RStudio. ¿Por qué? Porque ese es su alcance, ese es su poder. Su poder es que puede analizar datos en grandes cantidades. Y pues eventualmente esto nos trae ventajas. Al analizar nosotros datos, podemos darnos cuenta del comportamiento de los mismos, el comportamiento de variables, etc. RStudio, bueno, es un entorno entonces informático en donde vamos a escribir y editar código de programación del lenguaje R, el cual nos permite hacer análisis estadístico, modelos estadísticos y gráficas.
de una manera relativamente sencilla, dado que pues no somos desarrolladores. En mi caso, yo no soy desarrollador de software nativo o de profesión. Yo soy ingeniero industrial y estoy estudiando una segunda ingeniería en logística y transporte, pero esta demanda en el ámbito laboral me ha exigido que yo sepa utilizar las TICs, sepa utilizar nuevas herramientas de tendencia. Entonces yo no soy ingeniero de software y sin embargo tengo que aprender estas herramientas y familiarizarme. Y he encontrado a lo largo de pues estos años con la experiencia del lenguaje R que me ha servido para resolver situaciones en mi área de trabajo, en mi área de desempeño, de investigación. Me ha servido muchísimo y además no es complejo para mí. Bueno, cabe señalar que yo soy técnico en programación, sin embargo, mi especialidad es de otra área, es ingeniero industrial y en la ingeniería en logística y transporte. Sin embargo, gracias a que pues me he desenvuelto en la especialización, por ejemplo, del lenguaje R para analizar datos y todo este mundo de la estadística que también es muy importante, y me llama mucho la atención lo que es la ciencia de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, enfocarlo a la parte del marketing, del comportamiento del consumidor, de las fluctuaciones de la demanda y de la oferta y la demanda del mercado, etcétera. Entonces, pues es un lenguaje que no es complejo realmente. Precisamente por eso hay que tener especial cuidado de aprender bien los fundamentos para que posteriormente escalemos rápido y aprender nuevas cosas de R y darle pues aplicaciones, usos mucho más avanzados. Hay algunas empresas, por ejemplo, por mencionar algunas de las que utilizan este lenguaje para hacer el análisis de sus datos, es la empresa de Ford, Facebook, HP, Xbox, y también los bancos, por ejemplo, Citibank. Y como ya lo habíamos mencionado, en toda esta área de la ciencia de datos se utiliza, ¿no? El sector de la industria, pues como ya lo hemos mencionado, desde luego que no es la excepción. Por ejemplo, su uso es totalmente rentable y funcional en metodologías asiáticas de alta tendencia, tales como los sistemas de gestión de la calidad, para lograr la implementación e integración de esto que se llama calidad total, Total Quality Management, en todo el corporativo, en toda la empresa. También se utiliza, por ejemplo, ya lo que les mencionaba, que es en la dirección de marketing. Nos funciona bastante bien para analizar las fluctuaciones en el comportamiento del consumidor. También para hacer pronósticos de demanda, en todo esto que es la gestión de inventarios. Nos sirve muchísimo el GR. También en otra disciplina que se llama Lean Manufacturing, que es la manufactura esbelta, ligera, sin desperdicios, nos sirve mucho para llevar a cabo todos estos procedimientos que en estas disciplinas utilizamos, ¿no? Y que pues realmente paquetes de software comercial como es Excel u otros de open source, pues ya no nos dan abasto, ¿no? Porque es un análisis de datos grande, no es una tabla de 5 registros, de 10 registros, son datos pues de grandes dimensiones. Pues bueno, como les comento, el taller del día de hoy está enfocado a conocer los fundamentos del lenguaje R. Pues es un curso realmente exclusivo que les trae un maker. Y pues bueno, en este taller pues vamos a enfocarnos a conocer el lenguaje R en RStudio para aprender y dominar los fundamentos esenciales de su aprendizaje entero y para comprender que sus alcances van más allá y bueno, solo será cuestión del uso que usted le quiera dar, ¿no? En un futuro. Me gustaría comentar rápidamente parte del temario que vamos a estar viendo, bueno, a grandes rasgos, para no llevarnos mucho tiempo.
Pues nada, empezamos con el bloque 1, que pues va a ser introducción al lenguaje R, orígenes, y vamos a tener la práctica de instalar desde cero R de programación, que va a ser RStudio. Vamos a conocer conceptos básicos del entorno de programación, también el tipo de datos que se van a estar manejando, seguido por un bloque 2 que va a ser sobre estructuras de datos y manipulación de conjunto de datos. En R vamos a conocer los scripts, los operadores y estructuras de datos, los data frames y listas. También vamos a conocer las matrices, entre otras estructuras de datos, ¿no? Y luego también vamos a ver cómo crear subconjuntos de estos datos mediante varias técnicas. Vamos a conocer lo que son las funciones y las condicionales y seguido por el bloque 3, que va a ser dedicado a las estructuras de control en R, como estructuras de control if and else, y cada clase pues con un caso un caso práctico. Todo lo que se vaya aprendiendo en cada clase se va a estar practicando al instante, porque pues la práctica pues hace el maestro, ¿no? También vamos a estar viendo la familia Apply, más estructuras de control, por ejemplo, while, break y next. Y bueno, en el bloque número 4 vamos a aprender a descargar, importar y extraer datos en R. Vamos a hacer la práctica de extraerlos de una base de datos en Internet. También vamos a hacerlo desde archivos de, por ejemplo, Excel, estudiando casos, ¿no?, que se tengan. Vamos a también exportar datos desde data frames y matrices. Vamos a manejar en el bloque 5 los gráficos estadísticos descriptivos a través del uso de varias funciones. Y bueno, también vamos a exportar estos gráficos, ¿no? Bueno, esos son algunos de los temas a grandes rasgos de los que se van a estar viendo en el curso. Y bueno, pues nada, chicos, vamos a centrarnos a nuestro taller del día de hoy. Es momento de centrarnos en el aprendizaje del lenguaje R para el análisis de datos con un enfoque estadístico, con el fin de maximizar la toma de decisiones. Vamos entonces a aplicarlo a lo que les comentaba, que es en Business Intelligence para la analítica de calidad y una metodología que es muy requerida en el mercado laboral, que es Six Sigma, ¿no? Para ver cómo están las fluctuaciones, por ejemplo, en la calidad, en los procesos, en los defectos. Vamos entonces a dar esta aplicación al final del taller para que puedan visualizar el alcance, ¿no?, de este curso, que con los fundamentos, digamos, esenciales o conceptos básicos, podemos ya hacer una aplicación pues significativa, una aplicación que por ejemplo, se requiere en el mercado laboral. Six Sigma es una área en donde hay muchas empresas que lo requieren, y llegar con estas técnicas, con estas habilidades técnicas, utilizando herramientas como lenguaje R, pues sí que te dan un plus, te dan más que un plus, ¿no? Para cuando tú vas y pides un trabajo y solucionas problemas, por ejemplo, de Six Sigma. Bien, bueno, para empezar, pues vamos a ponernos en contexto con algunas de las ciencias y o disciplinas con las que vamos a sumar esfuerzos interdisciplinarios utilizando R como herramienta para el análisis de datos estadísticos, para que podamos comprender todos el caso que vamos a desarrollar al final. Bien, bueno, primero pues Business Intelligence, ¿no? El concepto comienza a surgir pues en 1996, cuando Howard Dersner de Gartner Group, empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con sede en Stanford, Connecticut, Estados Unidos, manifestó que se requiere intuición para tomar decisiones correctas y que las herramientas de reporte, consulta y análisis de datos pueden ayudar a los usuarios de negocios a navegar a través de un mar de información para sintetizar la información valiosa que en él se encuentra. Con el paso del tiempo, pues esta introducción del término se le llamó inteligencia de negocios, es decir, el Business Intelligence. Dentro de, bueno, en breve más bien, algunos de los objetivos de Business Intelligence pues es apoyar de manera sostenible y continuada a las organizaciones para mejorar su competitividad,
Por ejemplo, facilitando la información necesaria para la toma de decisiones. Este concepto pues permite descubrir un conjunto de conceptos y métodos que mejoran la toma de decisiones, utilizando información sobre hechos históricos dentro de una compañía. Y aquí viene precisamente pues la aplicación de R para Business Intelligence. La función de R como tecnología es la de revelar información procesable en los datos históricos de las empresas, una información que es muy valiosa en las compañías. Averiguar qué ha sucedido y pues a continuación explorar qué ocurrió o por qué ocurrió. Estos insights, es decir, estos conocimientos, se pueden utilizar para trazar o cambiar la vía de acceso del negocio en cuestión. Esto es muy útil para comprender qué se está haciendo mal, qué está deteniendo a la compañía, ¿no? Es información que es muy valiosa para las empresas. Porque al final de cuentas, pues una empresa es un sistema y los sistemas, si no se miden, tienden al caos, ¿no? A esta entropía. Se pierde el control y pues no sirve, decae. Los objetivos estratégicos no se cumplen. Es un caos. Entonces, precisamente por eso esta aplicación de R pues es muy valiosa porque te permite entender qué está pasando, analizar los datos históricos que se generan, por ejemplo, en la empresa, en un proyecto, en una investigación, pues es una aplicación muy valiosa. La aplicación de R en esta área pues brinda la capacidad de recolectar, organizar y analizar rápidamente sus datos. A partir de esto pues se pueden infundir las percepciones obtenidas en la compañía, mejorar drásticamente los resultados. En fin, son muchas ventajas. Mediante R, pues enfocado al Business Intelligence, por ejemplo, podemos predecir las tendencias y planificar de forma más eficaz para el futuro, también identificar los patrones en los datos, reducir la toma de decisiones por intuición o experiencias personales, ¿no? Sino que se toman decisiones de acuerdo a los datos, a lo que dicen los datos. Otro concepto que vamos a estar manejando pues es el Lean Manufacturing, que es pues la producción pues en la manufactura esbelta, ¿no? Esta tiene su origen en el sistema de producción de Just in Time, JIT, desarrollado pues en los años 50 por la empresa automovilística Toyota. Ya les decía yo que el lenguaje R, su aplicación, queda muy bien y van muy de la mano con tendencias en su mayoría asiáticas, principalmente de Japón, que van dedicadas o destinadas pues al mejoramiento de los procesos, a su optimización, a la gestión de la calidad, a todas estas teorías de cero defectos, etcétera. Entre ellas, pues Lean Manufacturing, que pues ahorita es de gran tendencia, ¿no? Y se exige bastante en el mercado laboral. Bueno, les comentaba que Lean Manufacturing tuvo sus orígenes en la empresa automovilística Toyota con la extensión del sistema a otros sectores y países. Se ha ido pues configurando un modelo que se ha convertido en el paradigma de los sistemas de mejora de la productividad asociada a la excelencia industrial. Ya no solo se aplica en sectores automovilísticos, sino en varios sectores, y no solo de producción, sino de servicios. De otra forma resumida, puede decirse que Lean consiste en la aplicación sistemática y habitual de un conjunto de técnicas de fabricación, pues que buscan la mejora de los procesos productivos a través de la reducción de todo tipo de desperdicios. Acciones relacionadas con mejora de tiempos, optimización de distribución en planta, también organización de puestos de trabajo o aplicación de la calidad total. Todas estas acciones son acciones Lean. Vaya, aquí lo estamos haciendo de manera muy breve y muy resumida, ¿no? Pero pues es que definir el significado del Lean Manufacturing es complejo, debido pues al elevado número de términos en castellano que han surgido, que se han traducido de todas estas empresas pues asiáticas, ¿no? Por ejemplo, se refieren a estas técnicas, ya lo decíamos como Lean Manufacturing, ¿no? Pero pues no obstante, pues en numerosas ocasiones es mejor referirse a la denominación solo de Lean, ya que puede pues aplicarse en entornos distintos de solo la fabricación o la manufactura. Y pues vamos, la aplicación de R en Lean Manufacturing
Bueno, como ya hemos visto, Lean es una filosofía de trabajo basada en las personas, que define la mejora y optimización de un sistema de producción, focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de desperdicios. Definamos, por ejemplo, estos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los estrictamente sobre producción, inventario de efectos, etc. Pues la manera en que podemos utilizar R para apoyar esta filosofía de trabajo es de que se apoya para la mejora de la calidad y se puede usar ampliamente en la metodología Six Sigma, que es una herramienta de Lean Manufacturing. Incluso el lenguaje R tiene una librería que se descarga y se instala en el entorno de programación de R que se llama Six Sigma. O sea, está completamente dedicada a esta área, ¿no? Del Lean Manufacturing. Y es la que vamos a estar desarrollando en este taller a modo de ejemplo de que ustedes puedan ver de los alcances de R. Pero bueno, antes de pasar a la aplicación, me gustaría que igual nos pusiéramos en contexto de lo que es Six Sigma para que podamos estar todos en el mismo canal. Bueno, Six Sigma es una metodología de mejora de procesos creada en Motorola por el ingeniero Bill Smith en la década de los 80. Esta metodología pues se centra en la reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de esta metodología Sigma es llegar a un máximo de 3.4 defectos por millón de eventos u oportunidades, a lo que se le llama pues DPMO, entendiéndose como defecto en cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir con los requisitos del cliente. Es una herramienta dentro del ámbito del Lean Manufacturing que es muy utilizada y ya es necesaria, ¿no? Ya es fundamental para conocer estas fluctuaciones en la calidad, por ejemplo, de algunos de los procesos de producción o en la calidad de los productos, la calidad de servicios que se están proporcionando por parte de una empresa al público. Para entender, pues, qué es Six Sigma, conviene primero, pues, entender qué es variación, ¿no? Y cómo se mide. Y, por ejemplo, aquí entra lo que les comentaba al principio sobre estos requisitos, ¿no? De conocer un poco de estadística descriptiva, porque, bueno, pues, se utilizan bastantes funciones de estadística para potenciar el uso del lenguaje R, ¿no? Entonces, pues, bueno, Sigma pues ya sabemos, es una letra del alfabeto griego, se usa generalmente para representar la desviación estándar, es decir, pues la unidad estadística de medición, ¿no? Representa la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos. A menor dispersión de datos, menor será el valor de la desviación estándar. Por lo tanto, el proceso será mejor a medida que se reduzca esta dispersión o su desviación estándar. Y a esto pues nos sirve bastante utilizar lenguaje R para visualizar, por ejemplo, mediante sus gráficos de gran estética, podemos darnos cuenta de esta desviación de nuestros procesos, ¿no? De saber si están fuera de control, si están controlados, si no están controlados, etcétera, ¿no? Bien, pues una vez puestos en contexto y habiendo explicado brevemente algunos de los conceptos y metodologías que vamos a estar revisando con el propósito de llevar a cabo pues el taller del día de hoy, que lleva por nombre Conociendo el mundo de R, enfoque al análisis estadístico usando RStudio, vamos a la demostración de la aplicación de R, de los fundamentos incluso, ¿no? De conocimientos, perdón, de fundamentos de R en escenarios interdisciplinarios como lo es el RFQ-SS, es decir, R for Quality Analytics and Six Sigma for Business Intelligence, ¿no? Que es lo que decíamos para la analítica de calidad en empresas inteligentes. Bien, pues podemos dar una exitosa y funcional aplicación de R para el análisis de la calidad y Six Sigma, que es lo que les estaba comentando hace un rato, es nuestro caso de estudio, ¿no? R soporta funciones de la metodología de Mike, la cual pues está estructurada para la solución de problemas en todo tipo de negocios. Estas letras es un acrónimo de las 5 fases de la mejora de Six Sigma.
por sus siglas en inglés, son Define, Measure, Analyze, Improve and Control. Es decir, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Vamos a hacer esta metodología a través del lenguaje R. La aplicación de R para llevar a cabo esta metodología pues va a depender en primera instancia de la instalación de algunos paquetes de R, que bueno, vamos a ir en el curso viendo cómo instalar estos paquetes, para qué son algunos de los que se utilizan más comúnmente. Y bueno, para este caso vamos a utilizar los paquetes Shiny Dashboard, Nordtest, MV Nordtest, más Shiny, LP, Meta y también el paquete QCC. Estos paquetes pues son en específico para el control de la calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pasar entonces a codificar un ratito este caso de un práctico que vamos a estar viendo. Y que bueno, para demostrar que bueno, es lo que vamos a estar aprendiendo, fundamentos de R. Entonces voy a compartir mi entorno de programación, que va a ser RStudio. Mientras hago eso, no sé si gustan preguntar algo en lo que estoy cambiando la pantalla. Vale, muchas gracias, José, por tu participación. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces sigo con la codificación. ¿Me confirman si ya se está compartiendo mi entorno de programación, de favor? Si se puede visualizar bien, si la letra está a buen tamaño. Perfecto, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, entonces pues continuamos con el taller. Ok, lo que tienen en pantalla es el entorno de programación que vamos a estar utilizando para el lenguaje R. Ya les había comentado antes que el lenguaje R, al momento de instalarlo, tiene una consola que es, podríamos decir que es nativa, ¿no? Que es su consola original. Sin embargo, digamos que es más amistoso hacerlo en un entorno de programación en donde pues la interfaz nos ubica más, es menos compleja, es más sencilla, ¿no? Y pues rápidamente les explico de qué se compone el entorno de programación. Del lado izquierdo pues tenemos la parte en donde vamos a estar visualizando nuestra consola y también nuestros scripts, que ahorita voy a abrir uno nuevo para codificar este ejercicio. En la parte derecha, en la esquina superior derecha, vamos a tener nuestro environment, nuestro entorno. En la parte de abajo de esa misma pestaña, en la parte inferior derecha, tenemos una especie de navegador en donde vamos a poder visualizar nuestro directorio de trabajo. En la pestaña Files, en la otra pestaña que es Plots, bueno, no van a ver ahorita nada, pero allí se van a estar proyectando en primera instancia las gráficas que estemos creando. Luego seguido por Package, Help and Viewer, ¿no? Por ejemplo, cuando consultamos información o documentación de algún paquete, de alguna función, aparece en esta pestaña, ¿no? En Help. Y pues bueno, básicamente esos serían los tres elementos esenciales del entorno de programación de R, ¿no? Para que ahorita nos estemos ubicando. Y bueno, aquí en nuestra consola pues vamos a limpiarla y vamos a abrir un nuevo script. Un script pues va a ser en donde vamos a estar escribiendo nuestro código. Todos estos conceptos, términos y demás vamos a estar viéndolo en el curso y pues lo vamos a estar aplicando al momento de que vayamos a estar aprendiéndolo, vamos a ir aplicándolo ustedes en su entorno de programación y pues yo explicándoles, ¿no? Y también resolviendo sus dudas, etcétera, todo lo que ustedes tengan de duda, yo voy a estar allí para resolver. Bueno, ya les había comentado que para este caso que vamos a aplicar R para esta metodología Six Sigma de la calidad total, vamos a usar algunas librerías que van enfocadas precisamente a esta área. Entonces lo que voy a hacer, pues vamos a llamar estas librerías, ¿no?
mediante pues la función para llamarlas. Y por ejemplo voy a estar usando la librería QCC. También voy a estar usando readxl. Esta me sirve para poder leer archivos de extensión, por ejemplo, Excel. Esta está destinada para documentos Excel. También voy a estar utilizando la librería de Six Sigma para mostrarles cómo crea un dashboard sobre algunos comportamientos de datos que vamos a usar de ejemplo de Ford. Voy a utilizar otra librería más que va a ser la librería Plotrix, que esta sirve para crear gráficos estéticos en R, ¿no? Ok, pues bueno, una vez que ya he hecho esto, no solo basta con haberlas escrito en nuestro script, vamos a correrlas cada línea. Algo que tiene R es que que puede leer partes del código de un script, ¿no? Y esto pues nos da facilidad, ¿no? Nos da ventajas de que si queremos leer solo alguna parte del código, es por eso que estoy dando en correr, en ejecutar cada línea. Bien, en la parte de mi directorio, en esta parte en donde les decía, en la parte inferior derecha, donde tenemos nuestro directorio, bueno, yo ya había descargado un banco de datos que es pequeño, ¿no? Para fines del taller. Sin embargo, en el curso me gustaría que descargáramos para estar practicando esto de importar datos, que estuviéramos descargando datos de internet. Bueno, en este caso, pues tengo aquí ya un archivo que ya había descargado. Entonces voy a estar llamando datos de este archivo, que imaginemos que somos los encargados de aplicar esta metodología Six Sigma en esta empresa y que la persona que recauda estos datos los tiene y nos los manda en un archivo Excel, ¿no? Y nos dice, de este archivo, por favor, dígame qué está pasando, ¿no? Con los datos, qué comportamiento tienen, el proceso está controlado o no está controlado, etcétera. Entonces, pues ya él nos dio los datos, ¿no? Nosotros vamos a aplicar esta metodología, pues mediante la facilidad del lenguaje R, porque se puede aplicar esta metodología de otras maneras, pero es muy, muy tardado, de verdad que es muy tardado, lleva más tiempo y, y hay más rango para que puedan haber errores, ¿no? Entonces, R realmente que nos facilita la vida, entonces vamos a hacerlo. Vamos a empezar bueno, esta metodología se basa en aplicarle, por ejemplo, otro tipo de análisis. Por ejemplo, vamos a hacer un Pareto. Para esta ocasión, pues vamos a llamar a los datos, vamos a importar datos de este archivo que imaginamos que la persona encargada de recordarlos nos lo ha proporcionado. Y vamos a guardar estos datos en un objeto, una variable, que le vamos a llamar mis datos. Aquí estoy utilizando funciones de la librería que ya cargué previamente, que es la de readxl. Y aquí, bueno, vamos a mandar a llamar el archivo Excel, ¿no? Que de allí vamos a sacar la información. Y bueno, bueno, ya sabemos que es un archivo Excel, ¿no? Pero en específico queremos sacar la información, importar los datos de una hoja en específico. Y esta pestaña o esta hoja pues se va a llamar, dentro del documento se llama Pareto. Este tipo de gráficos
Pareto requieren de un objeto, y esta por lo regular son tablas o son contadores. Bueno, en esta ocasión pues voy a guardarlo en un objeto que se va a llamar count times. Y aquí lo que estoy haciendo es extrayendo un subconjunto de datos mediante el símbolo de dólar. Hay varios métodos para hacer esto. Vamos a estar viendo diversos métodos para extraer subconjuntos de datos. Método de índice, corchetes sencillos, corchetes dobles, y por ejemplo en este caso que estoy usando el método del símbolo de dólar. Bueno, sigo programando. Sigo aquí extrayendo conjuntos de datos. Por ejemplo, aquí ya me he ido a la pestaña Pareto de este archivo Excel, y también estoy haciendo, sacando, digamos, si allí hay una tabla, estoy sacando la columna location, ¿no? ¿Qué es lo que hice arriba? Fue hacer bueno, estuve aplicando métodos para extraer subconjuntos de datos. ¿De dónde? Del archivo que tenemos de ejemplo, que se llama example -data, ¿no? Que es un archivo Excel. Bien, aquí ya voy a empezar a decirle, bueno, aquí ya extraje mis datos, más bien ya importé mis datos. Ahora lo que quiero es decirle a R que me haga un gráfico. Si yo hago este gráfico sin pedirle sin esta función que es en PNG, lo que va a hacer es que me va a aparecer el gráfico en esta parte, en la pestaña de plots, que les había comentado que aquí aparecen, aquí se proyectan las gráficas. Pero lo que yo quiero es que ya salgan de R, ¿no? Que se exporten, que es lo que se llama exportar gráficos, y pues en este caso he elegido un archivo con extensión PNG. Y bueno, todas las funciones nos piden argumentos que son para especificar características de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este argumento de PNG field name es para definir un nombre al archivo que vamos a generar, en este caso PNG. Acá lo que quiero hacer es definir las dimensiones de esta imagen que voy a estar creando, su ancho, su largo. Todos estos son argumentos que nosotros podemos definir. Por ejemplo, aquí estoy colocando unas dimensiones de 800 por 600 para que tenga un tamaño pues agradable, ¿no? A la vista, un gráfico que sea agradable a la vista y se pueda ver los elementos que tiene dentro. Ok, bueno, acá voy a estar escribiendo más argumentos de esta función que me sirve para hacer gráficas Pareto. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando una función de la librería de QCC, ¿no? Que es igual para herramientas de calidad. Ay, no, perdón, aquí me equivoqué. Me estoy saltando. A ver, ya escribí. Bueno, aquí acabo de decir que quiero que se proyecte en un device PNG. Ahora voy a utilizar la de Pareto.chart para que me genere esta tabla que les menciono, que es el de Pareto. Y pues sigo definiendo aquí más datos. Por ejemplo, aquí en las gráficas, para hacerlas pues estéticas, podemos definir varios
varios argumentos, por ejemplo, el título principal, el título, por ejemplo, si es una gráfica de barras, el título de los ejes, el eje X, el eje Y, colocar leyendas, es decir, las acotaciones de los gráficos. Entonces, podemos darle todos esos atributos a nuestras gráficas para que se vean más estéticas. Incluso podemos cambiar colores, bastantes cosas. Realmente por eso el lenguaje R es muy útil porque nos permite hacer grandes cosas y pues relativamente muy fácil. Y bueno, aquí pues ya tenemos nuestro código para crear este gráfico que es Pareto. Vamos a ir ejecutando a través de este botoncito que es Run cada línea. Bien, aquí entonces importamos los datos. Luego creamos esta tabla. Luego aquí vamos a extraer más datos. Aquí vamos a decirle que nos cree un archivo PNG. Aquí vamos a decir que... Aquí tuve un error. A ver, count times. Aquí tiene doble T. Vamos a correrlo. Listo. Bueno, ya decíamos que nos cree un PNG. Luego que nos haga un gráfico de Pareto. Y aquí vamos a decirle que ya no cree nada en este archivo PNG, que ya así como creó la tabla, la gráfica Pareto, ya se quede con eso, cerramos el archivo. Y vamos a pedirle que nos muestre esta gráfica que acabamos de crear. Y acá en la parte de files, de nuestro directorio de trabajo, bueno, aquí si ustedes fueron observadores, antes de que diéramos correr esta línea de crear el Pareto, aquí no había nada y ya se creó esta imagen, ¿no? Que es un archivo PNG. Le dimos en ejecutar esta última línea. No sé si se esté mostrando. No se muestra, ¿verdad? Creo que es en la parte de que estoy compartiendo. Ajá, exactamente. Entonces, a ver, permítame tantito. Ok, estoy compartiendo la gráfica que me muestra. Ya se está compartiendo la gráfica de Pareto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como... Ah, genial, ya se puede ver. Sí, lo que pasa es que como en RStudio la facilidad que tiene es que desde allí mismo, bueno, no sé si recuerdan la última línea que escribí, era file.show. Esta función nos permite, al momento de darle correr, nos abre nuestro visualizador de imágenes y nos muestra, en este caso, pues la que queramos es la de pareto.png. Y esta gráfica, ¿cuánto tiempo nos llevó en codificarla? Bueno, ahorita me llevé tiempo porque estoy explicándoles, ¿no? Y porque estoy escribiéndolo y bueno, pero realmente es muy rápido porque solamente hemos mandado a llamar, a importar datos de un documento que ya, por ejemplo, en este caso un documento, un archivo Excel, le pedimos que leyera una hoja de cálculo en específico que se llama Pareto, en donde estaban todos los datos que íbamos a utilizar. Y le especificamos a R que nos creara un archivo con extensión PNG. Luego le indicamos qué gráfico íbamos a crear, en este caso Pareto.chart, que nos sirve para crear gráficos Pareto. Cerramos este dispositivo y luego lo mandamos a llamar con file.show pareto.png, ¿no? Le especificamos qué archivo y nos abre este archivo de imagen. Y pues es muy fácil, muy rápido y tenemos un gráfico pues que es pues bastante estético, bastante entendible y tiene todos los elementos que le hemos indicado. Por ejemplo, los títulos, defects by area, títulos de datos que toma de los data frames o de las tablas que nosotros le mandamos a importar.
y pues nos crea solo este Pareto, ¿no? Que en donde nos menciona pues todos estos datos que podemos nosotros interpretar de un Pareto. Ah, tenemos una pregunta en el chat por José. Dice, una pregunta, si los datos cambian con el tiempo, por ejemplo, que estamos actualizando constantemente los datos en Excel, ¿se puede hacer un gráfico dinámico? Curiosidad solamente. Muy buena pregunta. Sí, se pueden hacer gráficos dinámicos. Bueno, este curso pues son fundamentos, ¿no? Sin embargo, me gustaría quizás ver como una clase extra, una paquetería que se llama, una librería, perdón, que se llama Shiny. Esta nos permite crear gráficos dinámicos, incluso interfaces más amigables para quienes vayan a interpretar estos gráficos. En un ambiente que podría, por ejemplo, con Shiny se pueden crear, por ejemplo, interfaces tipo web, en donde es como, se le llama aplicaciones, de hecho, porque usted puede programar una aplicación en donde pues va a ser mucho más amigable y allí usted puede cambiar los datos de sus gráficos y actualizarlos. Claro, porque los datos pues van cambiando con el tiempo. Entonces, y incluso ya no tanto entrar y hacerlo en RStudio así por líneas de código, sino que usted va a poder simplemente ejecutar esa aplicación, ese código, ¿no? Ese script, esa aplicación, y se va a abrir una interfaz en donde usted puede allí introducir sus datos nuevos, cambiarlos, etcétera. Incluso usted puede crear con la librería Shiny un dashboard dinámico en donde usted puede elegir ahora que quiere ver Pareto, ¿no? Entonces usted le da clic, abre Pareto o quiere actualizar la información de Pareto o ahora quiere ver una campana de Gauss y usted le da clic y entra allí en la campana de Gauss y actualiza sus datos. Entonces, eh, se puede, se pueden crear todo este tipo de cosas que son muy, de una manera rápida y que son muy útiles. Entonces, sí que se puede hacer gráficos dinámicos y como le digo, ojalá pudiéramos hacer una clase extra al final. Ya no es tanto fundamentos, pero pues como ya van a estar familiarizados desde cero en R, van a ver que van a poder programar este tipo de cosas, por ejemplo, un dashboard en donde incluyamos todos los gráficos que vayamos a ir generando. Espero haber contestado su muy buena pregunta, José. Muchas gracias por su participación. Tenemos otra pregunta de Jorge. Dice, ¿puede hacer diagramas de caja, boxplot y gráfica de correlaciones entre todos los parámetros que se consideran? Sí, claro. De hecho, una de las prácticas de ahorita vamos a hacer una caja boxplot, un diagrama de caja, o por ejemplo aquí se le conoce como de bigotes, ¿no? Sí, claro, todos los gráficos de estadística descriptiva se pueden hacer. Para eso descargamos librerías en específicas. Por ejemplo, aquí que hemos descargado Plotrix, que cubre gran mayoría de gráficas. Y, por ejemplo, Six Sigma, como utiliza precisamente diagramas de caja, también allí hay funciones de Six Sigma que le permiten hacer Blockspot o incluso de la librería de base de R, que es Arraybase, también se pueden hacer Blockspot. Ya estaremos explicando en el fundamento, perdón, en el curso de los fundamentos, qué se necesita para crear estas gráficas, ¿no? Qué variables, etcétera. Espero haber contestado su pregunta, Jorge, respecto al diagramas de caja Blockspot y gráfica de correlaciones, también se van a estar haciendo. Y sí, se considera todos los parámetros. A ustedes, muchas gracias por su participación y por hacer estas valiosas preguntas. Entonces, bueno, regreso a mi entorno de programación en RStudio. Vale, ya estoy compartiendo mi entorno de RStudio. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un control chart, que es
gráfica de control. Esta también se les conoce como shareware. Esa es muy utilizada para Six Sigma también. Bueno, vamos a crear entonces, vamos a seguir importando datos de este archivo de ejemplo que es read-excel. En este caso vamos a llamarle al objeto datos for. Utilizamos nuestro prompt para asignar lo que vamos a crear a este objeto datos for. Vamos a utilizar read-excel otra vez, que recuerden que este es una función de la librería de read-xl que nos permite acceder a este archivo Excel que se llama example-data.xls. Como lo hicimos anteriormente, vamos a importar datos de una hoja en específico que se llama process. Bueno, no tiene por qué. Process data. Así se llama esa hoja dentro del libro de cálculo. ¿Y para qué nos sirve skip? Nos sirve para decirle que se salte 38 filas. Es decir, en este documento la información empieza desde la fila 38 de nuestro libro Example Data, hoja de cálculo Process Data. Nuevamente le decimos que queremos un archivo PNG. Este es el más recomendado, ¿no? Porque es como que más flexible. Y le vamos a llamar, bueno, aquí le estamos asignando un nombre. Vamos a decirle que es un reporte, ¿no? Aquí es importante recordar que tenemos que tener coherencia en la extensión con el tipo de dispositivo que le estamos indicando. En este caso PNG, aquí no hay que olvidar que es .png al nombre que estamos asignándole, al igual que lo hicimos acá arriba, ¿no? Que le pusimos Pareto y le pusimos PNG. De la misma manera le vamos a poner las mismas dimensiones. Aquí obviamente ustedes pueden darles las dimensiones que gusten. 800 por 600 en este caso. Aquí vamos a empezar, después de que le pedimos que nos cree este archivo PNG, le empezamos a decir, bueno, ¿y qué va a ir dentro de este archivo PNG? Pues va a ir una barra de control, perdón, una gráfica de control y para eso se utiliza esta función que es xbar. Y definimos más argumentos, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Datos for. Vamos a extraer un subconjunto de datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo las medidas. Vamos a extraer ese subconjunto. Todos estos son argumentos que, bueno, dentro del curso pues vamos a estar explicando por qué se colocan, qué significan, por qué son necesarios. Hay argumentos que son básicos y no funciona valga la redundancia, no funciona la función, ¿no? No nos arroja un error. Por ejemplo, aquí estamos utilizando una función de la librería de Six Sigma que nos dice que indiquemos el número de sigmas permitidos, en este caso por el proceso de for de estos datos, y aquí le estamos indicando que va a ser de 3 sigmas. Ustedes evidentemente pues pueden cambiarlo, ¿no? De acuerdo a sus objetivos. Estamos cerrando este archivo, ya le decimos que queremos que se proyecte en el archivo PNG y luego lo cerramos.
Ok, vamos a acá finalmente pedirle que nos muestre este archivo que estamos acabando de crear. Ok, entonces bueno, aquí voy a hacer por tanto. Vamos a correr cada línea, ¿no? Primero, bueno, esta no, desde acá. Vamos a importar nuestros datos. Vamos a decirle que nos cree este archivo PNG con estas dimensiones de 800 por 600 y que le llame capabilityreport.png, ¿no? Su extensión y su dimensión. Luego vamos a decir, nos vas a crear un gráfico de tipo XBAR con la función QCC. Y vas a tomar los datos de este estructura de datos que le dimos el nombre de datos for y que extrajimos un subconjunto de datos que es measurement. Y bueno, ya le definimos tipo e incluso el número de sigmas, ¿no? Entonces, pues vamos a correr. Cerramos este dispositivo. A ver, aquí tenemos un error. Aquí, aquí me he equivocado, aquí no le puse ese nombre, le puse este otro nombre. Precisamente por eso es amigable este entorno de programación, porque te dice en dónde están tus errores, ¿no? Y ya no los estás buscando, por ejemplo, y pierdes más tiempo. Entonces aquí te dice que en dónde está tu error y por ahí así lo ubicas rápidamente. Bien, entonces vamos a volver a revisar nuestro código para ver que esté bien hecho. Process data, xkeep, ok, png, field control chart, png. Ok, las dimensiones 800 por 600. Ok, datos for type, it's bar 1. Número de sigmas, número 3. Cerramos. Y ok. Bien. Entonces vamos a correr las líneas otra vez. A ver, aquí tengo un error otra vez. Ok. A ver, aquí ya me están... miren, ya no había leído su mensaje. Ok. En la línea 18 no va paréntesis al final. A ver, déjeme ver. Esta seguida de taller, ¿no? Que no, ya no vemos dónde tenemos errores de sintaxis. Tiene razón, compañero. A ver, déjeme ver su nombre. Jorge Moreno. Muchas gracias por su participación. Efectivamente me hacía falta un paréntesis. Y bueno, vamos a correr nuestra línea. Y bien, a ver, aquí tenemos un error.
A ver, en el chat me están diciendo, está mal capability. A ver, déjeme ver. Ah, es correcto, me hace falta acá una letra. Disculpe. Muchas gracias por su participación. Bueno, entonces vamos a volver a correr la línea. Muchas gracias por su participación. Ok. Ya la había corregido ya. Entonces, ok. No sé si ya se esté mostrando. No, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar. ¿Me confirman si ya están viendo eh, la gráfica de control, de favor, en el chat? Ya se ve, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Héctor, por su participación. Y sí, bueno, pues ya están viendo en pantalla la gráfica, ¿no? Y podemos, bueno, ya darles la interpretación, ¿no? Que se nos esté pidiendo. Y por ejemplo, aquí vemos nuestra gráfica de control y podemos apreciar que si está fuera o no está en control, etcétera. Y ya, bueno, nosotros podemos dar esa información de cómo se están comportando nuestros datos. En este caso, por ejemplo, del proceso de esta compañía, ¿no? Datos de Ford. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, como me hacían hace un momento de esta aplicación que le acabamos de dar. Y reitero, muchas gracias por ayudarme a ver el error en el código, esta ceguera que le llamamos de taller, ¿no? Que ya no vemos los errores de sintaxis. Y precisamente como estamos utilizando RStudio, nos ayuda a visualizar los errores, a más o menos aproximarnos en dónde estamos equivocándonos. A veces es un paréntesis, una coma, que estamos escribiendo mal las funciones, etcétera. Y que si lo hiciéramos en la consola original, sería mucho más difícil. Precisamente por eso es que estamos utilizando el entorno de RStudio. Venga, entonces regreso a RStudio. Bien, vamos a hacer otro tipo de gráfico. En esta ocasión vamos a hacer la que nos comentaba hace un momento el compañero, un box plot. Estos son comentarios, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el código que se requiere. Bueno, entonces vamos a pedirle que nos lo muestre en un archivo PNG. Ya estamos viendo RStudio, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, entonces aquí pues voy a definir el nombre de esta nueva gráfica. Y recuerden que debe tener coherencia con la extensión, va a ser PNG.
Y va a haber, compañero, que es muy rápido crear este tipo de diagramas de caja. Realmente utilizamos una función que está destinada a crear esta gráfica, que es boxplot. Y es pues muy sencillo hacerla, muy rápido. Bueno, aquí estoy pidiéndole que tome los datos del archivo que estamos utilizando, Excel, que es el sample-data. Vamos a decirle que los importe de la hoja o de la pestaña que se llama multivary. Y ahora sí vamos a usar la función boxplot, que es la que nos permite crear diagramas de caja. Y bueno, seguimos llenando los argumentos que nos piden, ¿no? Que son necesarios. Acá, por ejemplo, vamos a utilizar response y un símbolo que se llama virgulilla. Ya lo estaba escribiendo allí, no me acuerdo el nombre. Este está como acentito que tiene la ñ, la letra ñ, entonces vamos a utilizarla. Esto es para definir fórmulas. Ya bueno, estaremos explicando en el curso a qué se refiere y por qué lo pide y cómo podemos entenderlo más, ¿no? De nuestros datos, o sea, cómo entendemos estos argumentos que nos pide. Bien, ya hemos llenado el argumento data, luego pusimos la parte de response. Ahora, bueno, vamos a seguir llenando más argumentos. Por ejemplo, vamos a poner code. Esta parte nos sirve, este argumento nos sirve para definir colores. R nos permite poner colores de valores hexadecimal y también algunos términos que ya están en la base de R, por ejemplo, los que estoy colocando, ¿no? Colores básicos. Ok, aquí, bueno, por ejemplo, los colores los puse en un vector. Ya estaremos viendo qué es un vector, cómo creamos vectores. Hay varios métodos. Acá estamos definiendo, este argumento nos sirve para definir títulos de los ejes. Por ejemplo, acá quiero que tenga el título el eje Y de measurement. También, por ejemplo, quiero que el gráfico tenga un título principal. Y que, bueno, va a decir measurement by cycle. Y bueno, estos son algunos de los argumentos básicos para darle estética a un gráfico, desde el color, etiquetas a los ejes, por ejemplo aquí que le pusimos al eje Y, el título principal. Hay más argumentos que también vamos a estar viendo y que bueno, le van dando una vista mejor a nuestros gráficos, ¿no? Ok, vamos ya a cerrar este archivo PNG que le pedimos que creara. Y aquí, bueno, vamos a pedirle que nos muestre el gráfico que vamos a crear. Ahora sí voy a tratar de fijarme en no omitir letras para que no me diga que estoy mal.
De todos modos lo revisamos al final. Ok, bueno, entonces vamos a crear nuestro diagrama de caja, ¿no? Le pedimos que nos vaya que nos la mande a un archivo PNG. Le hemos indicado el nombre de Blogspot Measurement Cycle.png. Luego le hemos dicho de dónde extraer los datos de nuestro archivo example-data XLS. Luego le decimos que de la hoja multivary. Luego utilizamos finalmente la función para crear este tipo de gráficos que es boxplot. Abrimos nuestro paréntesis, definimos argumentos básicos y algunos para darle estética. Por ejemplo, data, que es box-data, es decir, le estamos indicando los datos. Luego esta parte response, virgulilla, shift, coma. Luego definimos los colores con col, igual sí, blue, red, purple, coma, ¿no? Y luego definimos un nombre a un eje que va a ser GLab. El nombre va a ser measurement, entre comillas, luego nuestra coma y luego definimos el nombre el nombre principal de esta gráfica que va a ser measurement by cycle. Cerramos nuestros paréntesis y ahora sí, div.off que me hacía hace un momento y que bien me hicieron la observación, me hacía falta paréntesis, en esta ocasión ya los he puesto. Y bueno, finalmente pedimos que nos muestre la gráfica. Entonces, bueno, vamos a darle a ejecutar. En esta bueno, en este parte del script estoy dando a ejecutar hasta acá porque aquí es donde cierra el paréntesis de la función boxplot. No tiene caso ir haciéndolo en cada fila anterior o en cada línea anterior, pues hasta aquí es donde cierra la función. Y bueno, siempre hay que estar pendientes de nuestra consola para ver si tenemos errores o como hace un momento, ¿no? Que me daba error. Y bueno, ya les estoy compartiendo la ventana que me mostró. Boxplot Measurements PNG. No sé si ya la estén visualizando. Si me pudieran confirmar, de favor, en el chat. Muy bien, perfecto, gracias, José. Aquí está la gráfica. Y, por ejemplo, podemos ver los colores que le habíamos definido, ¿no? El blue, red, purple, que lo habíamos colocado en un vector a través de la función C que habíamos indicado. Y el nombre del eje Y, que va a ser measurement. Tenemos una pregunta, dice Jorge, ¿sí podría verse los valores de las medias y los cuartiles? Sí, claro. De hecho, les comentaba que podíamos incluso poner, porque bueno, este gráfico lo entendemos, ¿no? Porque nosotros lo estamos codificando, pero nos hace falta algo muy importante, que es la acotación o la leyenda del gráfico, es decir, que nos aparezca un cuadrito en donde diga, el color azul significa tal cosa de cierto conjunto de datos. El rojo significa esta otra cosa, el púrpura se refiere a otros datos, ¿no? Entonces nos hace falta aquí la acotación del gráfico o la leyenda de los gráficos. Esas también se pueden poner. Y también lo que pregunta usted, Jorge, que es para los valores de medias y los cuartiles. Esos también se pueden estar indicando. Dice, ¿existen outliers en la base de datos? En la base de datos, ¿a cuál se refiere, compañero?
Me comenta, dice, ¿existen outliers en la base de datos? Outliers, mejor dicho, en la base de datos que está usando para el ejemplo. Hay valores que están fuera de la media y los cuartiles. Hace un momento que estábamos viendo los otros gráficos, habían datos que sí estaban fuera dentro del conjunto de datos. Este, si no mal recuerdo, es de Ford. Y sí, hay datos que son, que están fuera de la media y de los cuartiles. No sé si le respondí su pregunta, Jorge. No, lo que pasa es que al momento, bueno, de estar definiendo en esta gráfica, no sé si recuerda que hay una parte en donde le estamos dando la parte, bueno, un argumento que es response, virgulilla shift. En esta parte aquí indicamos, bueno, son otras funciones que vamos a estar, más bien, parte del argumento que vamos a estar explicando en los dos plot. Incluso en AirBytes hay otra manera de crear los dos plot, no es mediante la función boxplot. Y pues va usted definiendo los rangos que quiere tomar. Sí, así es. Ya le comentaba que, por ejemplo, en AirBase, con la función plot, podemos crear eh, casi todo tipo de gráficos, pero él va decidiendo qué tipo de gráfico mostrar por el tipo de datos que le vamos mostrando. Por ejemplo, si son datos numéricos y más bien variables numéricas y variables numéricas para ambos ejes X y Y, nos muestra, por ejemplo, gráficas de barras. Si son datos que van cambiando, por ejemplo, lógicos y numéricos, nos muestra otro tipo de datos. Ya no él te muestra gráficas de barras. Si tiene datos que ambos son cadenas de texto, a usted le proyecta otro tipo de gráficos con la función, digamos, universal plot. Sin embargo, hay funciones destinadas para crear cierto tipo de gráficos, como esta que utilizamos, que es boxplot, perdón. Por ejemplo, también está la de IST, que es para crear histogramas, o como la que hicimos hace un momento, que es la de XBAR, ya son funciones destinadas a crear un tipo específico de gráficos, y no mediante la general que es plot, que él va como que diciendo cuál mostrar dependiendo del tipo de datos que nosotros le indicamos a utilizar. Espero que le haya contestado a su pregunta, compañero, y no haberlo dejado con dudas. Y pues lo invito a que nos acompañe en el curso para que podamos estar manejando todas y entendiendo mejor estas gráficas, que bueno, ahorita lo hice muy rápidamente, pero vamos a estar viéndolas a detalle y definiendo cosas más estéticas también de los gráficos, ¿no? Y también tratando datos muchos más grandes. Por ejemplo, ahorita abro el archivo en Excel si gustan para que vean que de allí estábamos tomando los datos y creo que de la gráfica más grande que tomamos datos, creo que tenían 160 o 170 datos, si no mal recuerdo. Pero pues sí, nosotros vamos a estar descargando de bancos de datos mucho más grandes, en donde estamos manejando hasta 6,000 datos y vamos a estar creando otras gráficas. En este caso, pues fue una aplicación con enfoque a análisis de datos estadísticos em, y aplicándolo a un caso muy requerido dentro de las empresas, que es Six Sigma, para esto del Total Quality Management en el Lean Manufacturing. Y para el Business Intelligence. Y una herramienta de R que nos sirve bastante para hacer más sencilla esta tarea de estar analizando los datos. Un gran conjunto de datos para saber cómo se están comportando estos datos y saber qué está pasando, por ejemplo, por la parte del Business Intelligence, para saber qué está pasando en la empresa, ¿no? Por ejemplo, para los defectos, para saber si nuestro proceso está arrojando muchos defectos, que hay que corregir en tal proceso porque tiene muchas variaciones, muchas fluctuaciones,
o podemos aplicar estos fundamentos de R para conocer fluctuaciones en la demanda del cliente de algún producto, también para analizar ventas, para analizar, no sé qué más se me ocurre, pues sí, muchas aplicaciones que tiene R. No sé, ustedes, me gustaría conocerles más. Ustedes a qué áreas están enfocados, y están más enfocados, por ejemplo, a la ciencia de datos, no sé, otras ingenierías también sirve. Ya les mencionaba que, por ejemplo, economistas utilizan este lenguaje también, y demás áreas, ¿no? En donde se pueden ustedes utilizar R y no precisamente conocimientos avanzados como los que les comentaba hace un momento de la librería Shiny, que es para crear interfaces o dashboards más dinámicos, como lo mencionaba el compañero, en donde usted esté cambiando la información en tiempo real a través de aplicaciones que se pueden generar aquí mismo en R, en donde nada más usted le da a correr al script, correr a la aplicación y, y ya aparece esta aplicación, esta interfaz más amigable, y ya no tenga que usted estar viendo el código de R y estar ejecutando línea por línea como nosotros le estábamos haciendo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a lo que estuvimos viendo, esta sencilla aplicación. Como les comento, estaremos aplicando estos conocimientos que son fundamentos, podríamos decir que es aprendizaje básico, y que ya que nos puede servir para una aplicación con fines pues muy grandes, ¿no? Como es el Six Sigma para controlar procesos, etcétera, ¿no? Simplemente conociendo los fundamentos, ya que si nosotros nos avanzamos en otras aplicaciones más avanzadas, ya podríamos hacer más cosas y, por ejemplo, soportar ciencias como lo es la ciencia de datos, en donde se requieren ya otros procedimientos, ¿no? Tenemos otro comentario, dice, sí, muchas gracias, está muy interesante. ¿Cómo podría averiguar sobre alguna aplicación de R en mi carrera? Por ejemplo, soy ingeniero civil. Ok. No sé si tenga problemas de conexión. Bueno, si se me escucha muy pausado, me indican, de favor. ¿Cómo puedes saberlo? Ok, pues bueno, dentro del curso vamos a tener algunas de las aplicaciones que se le da al curso, y vamos a estar viendo que, así como por ejemplo en mi área, ¿no? Que es en la ingeniería industrial y en la ingeniería logística, allí también doy, no sé si podría llamarlo ideas o más bien aplicaciones de cómo podría servirle a usted en su carrera, como parte del bloque uno, que es introducción a R. No solamente vamos a estar conociendo el origen de este lenguaje de programación, sino también sus aplicaciones y de por qué se dice que es muy interdisciplinario, ¿no? Porque soporta otras ingenierías. Allí lo vamos a estar viendo, no se preocupe. Claramente dentro de su carrera hay mucha aplicación. Prácticamente, como le decíamos al principio, ¿no? Todo aquel que quiera hacer análisis de datos, de grandes datos de grandes dimensiones, puede utilizar R. Entonces, dentro del curso vamos a estar viendo cómo es que se relaciona R y sus aplicaciones en otras ciencias, como es en el caso de usted, que es ingeniero civil. Espero haber contestado su pregunta. Y bueno, no sé, antes de cederle la palabra al equipo de UMaker, no sé si quisieran comentar algo o si es que tiene alguna u otra duda. Ok, gracias, José. Dice muy interesante el taller. Muchas gracias. No, felicidades a ustedes por estar aquí y por estar interesados en seguir ampliando sus habilidades técnicas.
por seguir queriendo seguir creciendo y obtener nuevas habilidades que ya les comento bajo mi experiencia, sí que son requeridas, son de tendencia y son muy útiles. Tenemos otra, bueno, y también resaltar su participación, creo que sí fue usted, José, y por allí otro compañero que me estuvo ayudando a corregir el script que no quería y no quería correr por mis errores de dislexia, de omitir letras, ¿no? Disculpen también por eso, no revisé que lo haya escrito bien, pero muchas gracias y eso me dice que están atentos y eso me pone muy, muy, muy contenta. Tenemos otra participación de Jefferson. Dice, una consulta. Buenas noches, Jefferson. Gracias por asistir al taller. Dice, ¿se puede unir látex con R? Sí. Bueno, aquí en este parte de fundamentos no lo vamos a ver, pero sí que se puede, incluso con Markdown, se puede trabajar. Y no sé, igual ya después estemos gestionando, si a ustedes les interesa talleres más avanzados, ya les cuento, este taller que está dirigido a personas que nunca habían tenido o trabajado nada con R y que quieren empezar desde cero y obtener estos buenos cimientos para construir, como dijimos al principio, ¿no? Esta casa que va a llevar por título Aprendizaje de R desde lo básico hasta aplicaciones pues más avanzadas, incluso dirigirlas a disciplinas en específico, como lo comentaba el compañero hace un momento, en ingeniería civil, o como lo he hecho yo en este momento, que pues esa hacia mi área, ¿no? Que es la ingeniería industrial y logística, pero sí, después podríamos estar viéndolo. Pero sí, sí se puede unir LaTeX con R y también se puede utilizar Markdown. Es por eso que R es muy popular, porque tiene funciones específicas para diferentes disciplinas, para diferentes carreras, para diferentes usos, para diferentes tareas, como en esta parte, ¿no? Que utilizamos librerías que están enfocadas al Total Quality Management, pero tiene más librerías, más librerías que se pueden utilizar para sus áreas de interés de ustedes. Como les comentaba al principio, ya depende del enfoque que ustedes le quieran dar y del uso y los alcances que ustedes quieran lograr con R, lenguaje R. Si ustedes nos dan la oportunidad, pues empezamos desde cero en el curso, haciendo estos cimientos, llevando una dinámica bastante activa, en donde así como ustedes me han hecho la corrección en el código, entre todos hagamos dinámicas, retos para ver qué estamos aprendiendo y así como se va aprendiendo el concepto, inmediatamente estar y practicándolo para lograr esta experiencia y pues irnos haciendo maestros, ¿no? Y lograr un buen aprendizaje. Entonces, pues sin más que decir, muchas gracias por asistir al taller. Soy Sara Vázquez, ingeniero industrial, y con mucha emoción, pues incluso a lo mejor ustedes lo notaron con algo de nervio, desde México saludándoles y dando este taller y muy emocionada porque pues es con ustedes, una comunidad muy, muy, muy amable y muy bonita de Perú. Muchas gracias por asistir y pues cedo la palabra a Diana y muchas gracias y espero verles en el taller y para empezar a trabajar y ponernos a codificar y hacer muchas cosas con lenguaje R. Incluso si ustedes mencionan su área, su, su área de estudio, buscamos o hacemos casos en específicos de su interés. Así, por ejemplo, el compañero de ingeniería civil, ¿no? Y hacemos un caso, digo, tenemos toda esa dinámica para que la clase les guste y les sea útil y aprendan mucho. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Umaker.